Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad, siendo las 14:30 y como siempre iniciando de forma puntual, vamos a dar inicio a la Buenas tardes, actividad doctor. de la semana. Fíjense que también quiero aprovechar la ocasión para darle la bienvenida al doctor Oscar Leonel Morales. Él es docente titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC y estuvo durante los últimos años trabajando o desarrollando su labor en otra sección, en otro programa, específicamente en el posgrado. Algunos de ustedes probablemente lo hayan visto en algún momento en el hospital. Nos va a estar acompañando en esta recta final de sus actividades. Justamente concluye en esta semana y la próxima semana, el día lunes, pues tendremos ya el examen final de la rotación. Ustedes concluyen sus actividades el 31. El 31 también, dicho sea de paso, es la celebración de la autonomía universitaria, así que ahí lo recuerdan también, por favor. Y recuerden que deben anotarse en el chat acá los que están presentes en la sesión, y los que están de turno pues se reportan de la forma habitual para que llevemos siempre el control de la asistencia. Vamos a discutir los últimos tres temas académicos de la rotación y dejo al doctor Christian Gebhardt para que coordine esta sesión. Adelante, doctor Gebhardt. Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si ya quienes van a presentar pudiesen proyectar la presentación. Sí, doctor, ahorita vamos a presentar. No. Tal vez aprovecho este par de segundos, doctor Moreira o doctor Cristian, Adelante. para agradecerles el tomarme en cuenta para estar presente aquí con ustedes y a ustedes jóvenes también. Mucho gusto de verlos, aunque sea en las fotos ahí, y poder compartir ahorita ya algunos conocimientos de estos temas del grado. Gracias, doctor Morales, muy amable. Estamos entonces ahí de nuevo dándole la bienvenida y pues ya las presentadores, por favor, si pueden presentar o proyectar su pantalla para iniciar con el tema. Los comentarios por lo general los dejamos como siempre para el final de la sesión, tanto pues los comentarios como las preguntas, y pues adelante, doctor Gordillo y doctor Calderón, por favor. Sí, buenas tardes. Vamos a hablar con mi compañero José Andrés Calderón y yo sobre los trastornos de los eritrocitos. Bueno, para comprender los trastornos de los eritrocitos es importante también tener en cuenta mucha de la bibliografía respecto a la hematopoiesis. La hematopoiesis, como sabemos, es el proceso a través del cual se producen los elementos formes de la sangre, no únicamente los eritrocitos ni las plaquetas, sino todos los elementos que componen en sí la sangre como tal. También es importante tener en cuenta la definición y función principal de la eritropoyetina. La eritropoyetina sabemos que es una hormona producida por las células del revestimiento capilar peritubular en el riñón. Es estimulado en presencia del factor inducible de hipoxia 1-alfa. Es decir, que la eritropoyetina se va a sintetizar, a producir y a liberar en el cuerpo como respuesta a un estímulo hipóxico o bajos niveles de oxígeno en sangre. La eritropoyetina entonces controla la producción diaria de eritrocitos, y también hay que tener en cuenta que aumenta según la gravedad de la anemia. Es decir, que si tenemos a un paciente que tiene unos niveles de hemoglobina de oxígeno en sangre bastante bajos, los niveles de eritropoyetina estarán elevados. Ahora es importante también hablar de la eritropoiesis funcional. La eritropoiesis, aquí sí ya nos referimos estrictamente a la síntesis de eritrocitos o lo que son los glóbulos rojos en la sangre. Para que la eritropoiesis sea un procedimiento, un sistema funcional, hacen falta tres ejes
en esta secuencia, los cuales son una médula eritroide funcional, es decir, un espacio, un lugar dentro del cuerpo donde sea capaz, pues el estímulo para producir glóbulos rojos. Esto se traduce en una capacidad funcional y adecuada de producción de eritropoyetina, que es justo lo que estaba hablando anteriormente. La eritropoyetina entonces estimula la síntesis de glóbulos rojos. Y aparte también tenemos que tener en cuenta el aporte de sustratos necesarios para la síntesis de hemoglobina, lo que se refiere, por poner un ejemplo, al hierro, que es un componente forme de la proteína, y no es posible comprender o tener a la hemoglobina sin que exista hierro en el proceso. Entonces, la ausencia o alteración de uno de estos tres ejes principales en la eritropoiesis nos va a dar como consecuencia un tipo específico de anemia, que es el tema que estamos tratando. La disfunción, por poner un ejemplo, de una médula eritroide funcional nos va a dar, como bien dije, anemia a causa o secundaria a una aplasia medular. Ahora, la presentación clínica de la anemia, nosotros tenemos que esta se va a detectar y a interpretar por medio de pruebas de laboratorio. Son entonces las pruebas de hematología las que nos van a dar este criterio. En hombres y mujeres varía. Los niveles de hemoglobina en hombres tienen que estar por debajo de 13 gramos por decilitros para que un paciente sea paciente anémico, y en una mujer debe ser considerado por debajo de 12 gramos por decilitro. Las causas más comunes de anemia tenemos que puede ser por hemorragia y por hemólisis principalmente. En la hemorragia, por supuesto, es una urgencia médica. Hay menos tiempo de pensar que en un paciente, por ejemplo, que viene con un problema hemolítico en sangre, donde se puede hacer mayor enfoque en el estudio, hacer, por ejemplo, estudios como un frote periférico y estudiar de mejor manera la causa de la anemia. Bueno, también tenemos los síntomas, la semiología que va a presentar el paciente. Usualmente el paciente presenta fatiga, sensación de debilidad, taquicardia, disnea, lo que se traduce también como signos de gasto alto. Esto, bueno, también depende de la cronicidad y la condición del paciente. Es diferente conocer a un paciente que viene con un trastorno anémico a causa o secundario, una hemorragia, que viene con hemorragia activa, que un paciente que viene con un proceso hemolítico durante incluso varios meses. Entonces, la anemia se puede clasificar según valores que nos dan el hemograma, las pruebas de laboratorio, según estatutos bien descritos, como lo son el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Tenemos que las anemias entonces se pueden clasificar por el tamaño de los eritrocitos y los componentes formes del propio eritrocito. Tenemos anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Y también tenemos anemias hipocrómicas, normocrómicas e hipercrómicas. Y bueno, también se pueden dividir según el volumen corpuscular medio. Claro que estos varían según la edad del paciente, si el paciente tiene alguna comorbilidad o presenta alguna patología subyacente. Otra forma de clasificar la anemia entonces es según el conteo de reticulocitos. Esto lo que nos va a decir es si el paciente en este momento o sea, cuando le hacemos un estudio, una hematología, y el paciente tiene un conteo bajo de eritrocitos o de hemoglobina, nos va a decir si el paciente, digamos, su cuerpo está buscando compensar la ausencia de componentes formes de la sangre. Esto, pues como sabemos que son los eritrocitos, los precursores de los eritrocitos. Cuando tenemos un conteo de eritrocitos por debajo de 2.5,
nosotros podemos tener entonces una anemia normocítica, normocrónica o microcítica o macrocítica. Estas a su vez se dividen en, bueno, según su etiología, pero principalmente puede ser por una hipoproliferación o por trastornos en la maduración. Como lo es, por ejemplo, la anemia sideroblástica, la deficiencia de hierro o talasemias también. Por otro lado, cuando tenemos un índice de eritrocitos mayor o igual a 2.5, usualmente la etiología va a ser secundaria a una hemólisis o hemorragia. Solo Bueno, perdón, un segundo, perdón que aquí yo mismo me salte la norma que acabo de dar. Es que regresemos una, porfa. Solo para aclarar aquí lo del índice, no es un índice eritrocítico como tal, sino es el recuento de reticulocitos y el índice de reticulocitos los que nos van a ayudar, como usted decía, a ir interpretando cuál es el origen o la posible causa de la anemia. Cuando tenemos un recuento reticulocítico o un índice de reticulocitos bajo, lo que vamos a poder interpretar es que no existe una respuesta correcta de la médula ósea o de nuestro organismo para compensar, como usted comentaba, esa reducción en los glóbulos rojos. Por otro lado, cuando existe un índice de reticulocitos arriba de 2.5, lo que efectivamente podemos considerar es que la médula ósea no tiene problema para buscar compensar y que más bien se está dando una pérdida a nivel periférico de sangre, ya sea por hemólisis o por hemorragia. Y de esta forma es que está dividida aquí de acuerdo a la causal que está induciendo esta anemia. Entonces no es el índice eritrocítico, es el índice de reticulocitos, doctor, ¿no? Sigamos adelante, doctor, por favor, gracias. bueno, entonces ahora hablando un poco de la policitemia, que la policitemia, digamos que se traduce como la parte contraria a lo que es conocido como anemia. Se describe como un aumento en los niveles de hemoglobina por encima de los valores fisiológicamente normales. Entonces, igual esto es algo que nos puede brindar la mejor información que nos puede brindar son las pruebas de laboratorio, las hematologías sanguíneas. Entonces, en hombres, al igual que en la anemia, varía que en mujeres. Un conteo de hemoglobina en hombres mayores a 17 es considerado policitemia y en mujeres por encima de 15 también es considerado policitemia. En este caso, el nivel de hematocrito considero que toma mayor relevancia debido a que los niveles de hematocrito en hombres por encima de un 50% nos dan un indicio o nos aportan mayor información respecto a la marcha diagnóstica para llegar al diagnóstico final de lo que puede ser una policitemia. Y en mujeres, pues por encima de 45% el hematocrito. La presentación clínica también varía bastante. En este caso, los pacientes pueden presentar vértigo, acúfenos, cefalea, alteraciones visuales e hipertensión. Luego vamos a hablar también de lo que es la policitemia verdadera. Pero vamos empezando un poco con la introducción de esto, es que la presentación clínica de estos pacientes, los que presentan policitemia verdadera, usualmente llegan con algo muy característico, es prurito al contacto con el agua, la hepatoesplenomegalia, hematomas fáciles, epistaxis y hemorragia en el tubo digestivo. Usualmente estos pacientes es probable o son más propensos a llegar a padecer de úlceras pépticas. También existe predisposición a trombosis venosa profunda por aumento en la viscosidad de la sangre. Y algo de importancia en la historia clínica, algo de mucha importancia en la historia clínica de estos pacientes es el consumo crónico de tabaco, los niveles o la altitud a la que los pacientes viven, si el paciente padece alguna cardiopatía congénita o apnea del sueño. Entonces, los criterios diferenciales para una policitemia
Lo primero, digamos, el primer paso que debería ser considerado para el diagnóstico o un criterio inicial para policitemia es documentar la presencia de una mayor masa de eritrocitos mediante el principio de dilución isotópica. Esto lo que nos va a decir, pues en pocas palabras, es la masa de los eritrocitos. Y en este caso, si la masa de los eritrocitos es por debajo de 36 en hombres o por debajo de 32 en mujeres, al paciente se diagnostica como una policitemia falsa o relativa. Y si es caso contrario, es decir, que los eritrocitos poseen una masa por encima de 36 mililitros por kilogramo en hombres o de 32 en mujeres, pues en este caso el siguiente paso a seguir es la cuantificación de los niveles séricos de eritropoyetina en sangre. Entonces, una vez que tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, un paciente masculino que tiene los niveles de eritrocitos por encima de 36, y nosotros vamos a cuantificar sus niveles de eritropoyetina sérica, y estos niveles son bajos en relación a los niveles fisiológicamente normales o considerados normales, entonces el diagnóstico se describe como una policitemia verdadera. Entonces, en este caso, el diagnóstico definitivo es dado más que todo por un estudio genético, que es la mutación del gen JAK2 o JAK2. Otros datos o indicios que nos pueden, o datos clínicos que nos pueden llevar al diagnóstico de policitemia verdadera es la identificación de esplenomegalia por tomografía, leucocitosis y trombocitosis. Entonces, esta es la marcha diagnóstica de la que estaba hablando. Si tenemos un niveles de hematocrito, hemoglobina por encima de los niveles fisiológicamente normales, y tenemos una medición de la masa eritrocítica normal, el diagnóstico es considerado eritrocitosis relativa. Si tenemos una elevación en las mediciones de masa eritrocítica, como estaba diciendo, se consideran los niveles de eritropoyetina sérica, y en este caso ya se puede llegar al diagnóstico de policitemia verdadera. Y de igual forma, la confirmación del diagnóstico es por medio de ya un laboratorio de genética, donde se confirma la mutación del gen JAK2. Si estos, en cambio, por el otro lado, si los niveles de eritropoyetina están elevados, es necesario medir la saturación de oxígeno en arterias, arterial. Entonces, si estos niveles son bajos, se considera un diagnóstico de cardiopatía o neumopatía. Si fueran normales, como estaba diciendo que el consumo crónico de tabaco toma importancia en la marcha diagnóstica para estos casos, si el paciente fuera fumador, se debe hacer un estudio muy específico, que es el estudio de la carboxihemoglobina. El estudio de la carboxihemoglobina nos va a llevar a concluir un diagnóstico llamado policitemia del fumador. Si el paciente no es fumador, se debe de medir la afinidad de oxígeno por hemoglobina. Si estuviera aumentado, el diagnóstico más probable es hemoglobinopatía por aumento de afinidad por oxígeno, lo cual es, según la bibliografía que encontré, bastante extraño de encontrar en una población, en cualquier población. O de lo contrario, lo más probable sea una causa subyacente, como por ejemplo una neoplasia, cuya función sea la producción en masa de eritropoyetina. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la anemia hemolítica. La anemia hemolítica es un término que se le da a un gran grupo de anemias causadas por la destrucción, ya sea prematura, por hemólisis de los eritrocitos circundantes. La hemólisis puede producirse dentro, ya sea una hemólisis intravascular o fuera de los vasos sanguíneos, que es conocida como una hemólisis extravascular. La destrucción extravascular de los eritrocitos está a cargo de los macrófagos del hígado, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Aparte del lugar de la destrucción, la anemia hemolítica también puede clasificarse según el tipo de defecto de los eritrocitos que provoca su destrucción.
si el eritrocito tiene un defecto intrínseco y generalmente heredado, como una hemoglobinopatía, un defecto de membrana o un defecto metabólico, su destrucción se denomina hemólisis intracorpuscular. Si el eritrocito es normal, pero está dañado por una fuerza externa, como un anticuerpo, un traumatismo mecánico o un patógeno, su destrucción se clasifica como hemólisis extracorpórea, que casi siempre es un trastorno adquirido. Entonces, las anemias hemolíticas se clasifican tradicionalmente en 3 grupos, que es una disminución de la producción de los eritrocitos, un aumento de la destrucción de los mismos y una hemorragia aguda. Todos los pacientes con anemia por destrucción excesiva o hemorragia aguda tienen 2 elementos importantes en común, que es que la anemia es resultado del consumo excesivo de eritrocitos procedentes de la sangre periférica, mientras que el suministro de las células de la médula ósea es normal. O en dado caso pues puede aumentar también. Por otra parte, estos 2 mismos grupos mencionados difieren en que la pérdida física de los eritrocitos de la corriente sanguínea o del propio cuerpo, como ocurre en la hemorragia aguda, es fundamentalmente diferente de la destrucción de dichas células dentro del cuerpo, como ocurre con las anemias hemolíticas. Con respecto a la causa primaria de las anemias hemolíticas, pueden ser hereditarias o adquiridas. Y el sitio de hemólisis puede ser sobre todo intravascular o extravascular. Respecto a los mecanismos, las anemias hemolíticas pueden ser secundarias a causas intracorpusculares o extracorpusculares. Lo que distingue a las anemias hemolíticas de otras anemias es que los pacientes tienen signos y síntomas que se originan en forma directa por la hemólisis. A nivel clínico, el principal signo es la ictericia. Además, el paciente puede informar de coloración de la orina. En muchos casos, el vaso puede aumentar de tamaño y también se puede presenciar lo que es una hepatomegalia. En todas las formas congénitas de la anemia hemolítica puede haber cambios esqueléticos debido a sobreactividad de la médula ósea. Entonces, como podemos apreciar aquí en los cuadros, los signos más comunes de los pacientes con anemia hemolítica al examen general, ictericia y palidez. Otros datos físicos, puede haber esplenomegalia y abombamiento del cráneo en los casos congénitos graves, concentración de hemoglobina de normal a gravemente reducida, reticulocitos por lo general aumentados, bilirrubina casi siempre aumentada, sobre todo la no conjugada, la LDH aumentada hasta 10 veces de su valor normal y una aptoglobina reducida o ausente cuando la hemólisis es en parte intravascular. En los datos de laboratorio, usualmente lo que podemos encontrar es una hemólisis en sí, con respuesta eritropoyética de la médula ósea. La hemólisis por lo general es extravascular y causa aumento de las concentraciones séricas de bilirrubina no conjugada y del aspartato aminotransferasa. El urobilinógeno aumenta tanto en orina como en heces fecales, cuando la hemólisis es intravascular en su mayor parte. El signo principal es la hemoglobinuria, a menudo asociada a hemosiderinuria. En el suero hay hemoglobina libre, lactato deshidrogenasa, que está incrementada y disminuye la aptoglobulina. Luego, hablando un poquito de la fisiopatología de la anemia hemolítica, podemos encontrar que la anemia hemolítica es una anemia normocítica. Se puede dar, como ya había mencionado, una hemólisis extravascular y una hemólisis intravascular. En la hemólisis extravascular tenemos una descomposición normal de los eritrocitos que se produce en el vaso cada 120 días. Se produce un aumento del aclaramiento esplénico en un marcaje de glóbulos rojos por IgG o IgM en las enfermedades autoinmunes, glóbulos rojos intrínsecamente defectuosos, anemia falciforme, esferocitosis y diferencia de la G6PD. Un aumento de la descomposición da lugar a un aumento del hemo que se convierte en bilirrubina.
El exceso de bilirrubina conlleva a una bilirrubinemia no conjugada e ictericia. El hierro de la descomposición también comienza a acumularse en el vaso y el exceso de funcionamiento y depuración da lugar a una esplenomegalia. En la hemólisis intravascular, los eritrocitos se fragmentan al pasar por la luz del vaso estrecho, que a esto se le denomina microangiopatía, o por las válvulas protésicas, que es una macroangiopatía. La división de los eritrocitos da lugar a esquitosis en el frotis. La hemoglobina del torrente sanguíneo se une a la aptoglobina y el exceso del grupo hemo también se presenta en la orina como hematuria o hemoglobinuria. Entonces, pues en el metabolismo de los eritrocitos, la glucólisis genera lo que conocemos como el ATP para el transporte de cationes y el mantenimiento de la membrana. La generación de NADPH mantiene la hemoglobina en un estado reducido. La derivación del monofosfato de hexosa genera lo que es el NADPH, que se utiliza para reducir el glutatión, que protege a las células rojas en contra de la tensión oxidativa. El 6-fosfoglucoso, después de la descarbonización, puede ser reciclado a través de la vía de los azúcares de pentosa a glucólisis. La regulación de las concentraciones de la 2,3-disfosfoglicerato es un factor decisivo que determina la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Los estados de deficiencia enzimática en orden de prevalencia van en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, a piruvato sinasa, a glucosa 6-fosfato isomerasa y a deficiencias raras de otras enzimas en las vías metabólicas. Las deficiencias enzimáticas más frecuentes se encierran en este ciclo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la anemia hemolítica adquirida. Entonces, la anemia hemolítica adquirida son entidades características por la hemólisis de los eritrocitos, que no se relacionan en sí con un trastorno congénito o hereditario de la síntesis de hemoglobina ni de la membrana eritrocítica. La hemólisis de los espacios extravasculares del vaso y del hígado y pueden originar muy diversos cuadros patológicos que van desde enfermedades leves asintomáticas hasta cuadros hemodinámicamente graves que requieren la atención inmediata en el servicio de urgencias. Los síntomas y signos iniciales de la anemia hemolítica incluyen los comunes de la anemia, que en general son debilidad, fatiga, mareo, disnea con el ejercicio, taquicardia, palpitaciones, dolor retroesternal, soplos cárdicos nuevos o intensificados y palidez. La destrucción eritrocítica genera hemoglobina libre degradada hasta la forma de bilirrubina. Cuando la producción de este último pigmento rebasa la capacidad del hígado para poderlo conjugar y excretarlo a través de la bilis y las heces, puede surgir lo que es la ictericia y fluya. La esplenomegalia puede inducir al almacenamiento y la destrucción extravascular de los eritrocitos. Los datos de laboratorio característicos de la anemia hemolítica adquirida demuestran hemólisis eritrocítica, degradación de la hemoglobina y producción compensadora de los eritrocitos. El frotis de sangre periférica se advierte anomalías morfológicas de eritrocitos compatibles con la hemólisis. Esquisitosis generados por el cizallamiento intravascular de los eritrocitos y esferocitos producidos por la fagocitosis extravascular de dichas células dentro del hígado y el vaso. Entonces, pues entre las causas que tenemos para la anemia hemolítica adquirida tenemos la destrucción mecánica de los eritrocitos, infecciones, anemias hemolíticas inmunitarias y anemias hemolíticas autoinmunes. En la destrucción mecánica de los eritrocitos, pues los eritrocitos se caracterizan por su capacidad plástica extraordinaria, es decir, su facultad de deformación que les permite transcurrir a través de capilares más angostos que ellos mismos. Pues no se conoce una razón como tal por la cual un corredor, por la que exista otro síndrome similar,
que aparece después. Siguiente, por favor. Acá tenemos la clasificación de las anemias hemolíticas hereditarias adquiridas. Tenemos lo que son las primarias, secundarias a infecciones virales, secundarias después de otras infecciones, secundarias después de otras enfermedades o acompañando a ellas, y consecuencias de fármacos, que son las anemias hemolíticas inmunitarias fármaco-inducidas. En las secundarias a infección viral tenemos lo que es la enfermedad por crioglutaminas. Tenemos también en la termohemolítica predominante del IgG con temperatura óptima de 37 grados o mixta. Tenemos lo que es la anemia hemolítica autoinmunitaria idiopática. Secundarias a infección viral tenemos lo que son el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, entre otras, ¿verdad? Y en la termodinámica tenemos lo que son el VIH y vacunas virales. Secundarias, después de otras infecciones, existen las que son las infecciones por micoplasma, hemoglobinuria, criogénica, paroxística. Y secundarias, después de otras enfermedades, tenemos lo que son las enfermedades por crioglutaminas, en enfermedades de Waldenström y linfoma, así como también por la consecuencia de fármacos. Tenemos lo que son la pequeña proporción y formas farmacodependientes, que en estos pues los anticuerpos destruyen eritrocitos solamente cuando están presentes el fármaco, como por ejemplo cuando se administra la penicilina, y forma fármaco independiente, que los anticuerpos destruyen los eritrocitos incluso en ausencia del fármaco, como en el caso de la metildopa. Siguiente, por favor. Y pues, sí, No, ya finalizaron, ¿no? sí, doctor. Ah. Bueno, jóvenes, entonces este es un resumen de lo que es anemia y policitemia. Yo solo quiero hacer remarcar algunos puntos importantes que siempre remarco, ¿verdad? Para empezar, la anemia, recordemos que la gran mayoría de veces va a ser un síntoma, por así decirlo, ¿verdad? Es solo un decir, no es que sea un síntoma como tal, sino un síntoma de otra enfermedad, va a ser una manifestación de algo más, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos con anemia y tratar la anemia, por lo general no suele ser tan difícil, ¿verdad? Pero pues no nos tenemos que quedar solo ahí. O sea, preguntarnos por qué el paciente tiene anemia, ¿verdad? ¿Qué le está causando este descenso de hemoglobina, ¿verdad? Indagar un poco más. Obviamente, mucho va a caer en anemias nutricionales, más en nuestra población que es sumamente desnutrida, ¿verdad? Pero también hay que buscar otras cosas, más si se conjuga con otros signos, síntomas que parecen no tener relación entre sí, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a descubrir anemias secundarias a pérdidas gastrointestinales, secundarias a enfermedades autoinmunes, secundarias a enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Incluso secundarias a enfermedades un poquito más raras como neurológicas. Entonces, eso siempre quédenselo, ¿va? Cuando tenga un paciente con anemia, busquen, ¿verdad? A veces es muy evidente, hay un paciente con hemorragia gastrointestinal superior, con anemia, obviamente las pérdidas son sanguíneas, pero tenemos una causa, ¿verdad? Hemorragia gastrointestinal superior. Pero a veces, como les digo, el paciente llega con una anemia, o en anemia con linfocitopenia, o anemia con trombocitopenia, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces es donde tenemos que buscar más. Es cierto que hay enfermedades donde la anemia es la enfermedad en sí, como la anemia de células falciformes, por ejemplo, pero, como les digo, por lo general va a ser la manifestación de algo más, igual que la policitemia, ¿verdad? Entonces, obviamente nos vamos a encontrar más con anemia que con policitemia, pero eso es lo importante, tener que buscar
más, ¿verdad? No solo con quedarnos con, sí, démosle hierro, ácido fólico y nada más, pues no. Lo otro, algo que mencionaron ahorita al final, anemias hemolíticas, ¿verdad? No solo hay autoinmunes, porque muchas veces cuando pensamos en anemia hemolítica, nuestro cerebro automáticamente piensa en autoinmunidad, ¿verdad? Y en cuáles enfermedades autoinmunes pudiesen dar anemia hemolítica, ¿verdad? O las más comunes que dan anemia hemolítica. Pero hay anemias hemolíticas no autoinmunes, ¿verdad? Entonces también es importante no irnos de boca con que es autoinmune a puro tú, ¿verdad? Y solo buscar por esa parte, no, ¿verdad? Hay que buscar también las que no son autoinmunes. Y en general las que no son autoinmunes van a ser más comunes porque en sí la enfermedad autoinmune no es tan frecuente, ¿verdad? Ahora ya se diagnostica más y tenemos más casos, pero aún así sigue siendo infrecuente, ¿verdad? En comparación de enfermedades infecciosas, por ejemplo, nutricionales o neoplásicas, Los ¿verdad? reumatólogos siempre se Entonces, enojan en el hospital cuando les piden la evaluación. ¿Y para qué? Para descartarlo, pues para hacerle todos los sí, anticuerpos. Ahí los pobres viven siempre alegando, ahí me recuerdo. cabal, es algo muy común, ¿verdad? Incluso cuando sí es lupus, igual piensan que no, pero bueno, ese es otro tema. Y lo último, que yo sé que no tiene tanta relación con este tema así directamente, ¿verdad? Sino con lo que vimos, es la anemia en el renal crónico. Recordemos rápidamente que la anemia en el renal crónico no tenemos que tener esos valores de 7, 8 hemoglobina y aceptarlos como normal. No, ¿verdad? Recordemos que si bien va a haber cierto grado de anemia por múltiples mecanismos, no tenemos que conformarnos con eso, ¿verdad? Tenemos que restaurar esa hemoglobina por lo menos 10, que sí es factible, ¿verdad? Entonces, en síntesis, jóvenes, la anemia tratarla es fácil. Transfundir con una persona no es que sea fácil en el sentido de que cualquiera lo puede hacer, sino que en términos del trámite es sencillo y ustedes que ya recibieron medicina transfusional, por ejemplo, o ya saben algo del impacto del folato, del B12, del hierro en la anemia, en los glóbulos, glóbulos rojos, pues no solo se trata de eso, hay que ir más allá, ¿verdad? Si no van a tener pacientes con anemia que nunca van a mejorar la anemia porque nunca tratamos la causa de base, ¿verdad? Sí, puede ser que algunas causas ya produzcan una anemia que no va a recuperar niveles normales, pero por lo menos recuperarlo a un nivel aceptable, donde ya el paciente pueda tener una vida prácticamente normal, o donde pueda ser sometido a procedimientos, ¿verdad? Que a veces requieren cierto grado de hemoglobina, ¿verdad? Y que no haya también clavo con cirugía ni traumatología, ¿verdad? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario adicional que quieras hacer. Fíjese, doctor, que no veo aquí preguntas en el chat. A mí me parece que la clase estuvo bastante concreta y pues tiene lo necesario del tema que debemos recordar. Recuerden, yo siempre les vuelvo a recordar cuando hablamos de estos temas finales de la rotación que lo que platicamos al principio de cada rotación. Porque resulta que dentro de los temas iniciales de la rotación justamente está el análisis de un examen de hematología completa. Si ustedes tienen claro el orden o los elementos importantes que deben evaluar en una hematología completa, van a poder no solo encontrar esas anormalidades, sino poder orientar su diagnóstico. Y como bien decía el doctor Gebhardt, no solo, tiene anemia, ponele hierro, o dale ácido fólico, o dale tal cosa, o los famosos sueros vitaminados que ponen en algunos lugares. O sea, cuando de repente todavía un paciente, es que me pusieron un suero con vitaminas. Entonces uno dice, pero ¿qué están haciendo? Entonces recordar que, como usted bien dijo, la anemia en sí, bueno, puede ser una enfermedad primaria, pues, pero generalmente es la manifestación de algún otro trastorno que está provocando dicha anemia. Y en el orden de lo que hay que tomar en cuenta específicamente con glóbulos rojos, pues no solo el número o la hemoglobina o el hematocrito, sino los parámetros de volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media,
la concentración de hemoglobina corpuscular media, y ahora me encuentro con más frecuencia con reportes de hematologías de cualquier laboratorio fuera del hospital incluso, donde ya le están enviando a uno un reporte del número de reticulocitos y del índice de reticulocitos. Es más, hasta se los marcan ahí, los pacientes ya van con mire doctor, ¿y eso qué es? O sea, ¿por qué me salió en tanto y por qué? Entonces uno les tiene que explicar cuál es esa interpretación. Así que mucha atención a esos parámetros. También yo quisiera aprovechar la presencia del doctor Oscar Morales para ver, de acuerdo a su experiencia, doctor, usted a quiénes, como internista, de experiencia y de mucho tiempo, como un viejo lobo de mar, digamos, ¿a quiénes le pide frote periférico? O a todo mundo que llega con usted con anemia le pide un frote. ¿A qué caso selecciona, doctor? Gracias, Pablo. Mire, yo creo que los comentarios que ya se hicieron a mí me parece bastante atinados. Yo creo que inclusive el último comentario que usted está haciendo me parece muy, muy atinado, porque la mayor parte de jovencitos andan corriendo ahí y pasando penas con el asunto de estar queriendo solicitar un frote periférico a la unidad de hematología, que paran saliendo trasquilados algunos jóvenes ahí de esta cuestión. Pero yo creo que los datos de la hematología completa automatizada que existe hoy en día da una buena cantidad de información, como usted lo mencionó ahorita, que nos permite poder avanzar bastante en la elucubración diagnóstico de anemia. De hecho, uno puede concluir con bastante facilidad si es una anemia ferropénica, si es una anemia megaloblástica, etcétera. Y que son situaciones en las cuales pues creo que uno no necesita un frote periférico para poder establecer realmente ese diagnóstico. Yo circunscribiría el frote periférico para los tipos de anemias. Primero recuerden que yo creo que cuando entra un paciente para estudiarse exclusivamente por anemia, se vuelve un poquitito más fácil el abordaje del paciente, porque entra por anemia por una hemorragia aguda, externa o interna, o entra por una anemia severa producto de una anemia hemolítica. Entonces ahí se circunscriben la investigación del paciente. Pero aquellos pacientes que entran con hematocritos que incidentalmente se encuentran un poco bajos y que es una manifestación clínica de alguna comorbilidad existente adicional, pues entonces entra eso para investigación. Yo circunscribiría el frote periférico, amén de los expertos en eso, para aquellos casos en los cuales pues existen anormalidades morfológicas de las células o trastornos específicamente de hemólisis producto del defecto estructural de las células, como las anemias sideroblásticas o talasemias, etcétera, que de hecho también deberían de existir algunos datos clínicos específicos que nos orienten a ir investigando esto, ¿no? A eso circunscribiría yo el frote periférico en Excelente. estos pacientes. Sí, de hecho, como usted menciona, una situación frecuente que tiene que tomarse en cuenta en pacientes con estos procesos de diagnóstico es que precisamente algunos datos que nos da la hematología completa pueden sugerir la necesidad de investigar más profundamente. Por ejemplo, las alteraciones de la concentración media de hemoglobina corpuscular, por ejemplo, es que ya le indica a uno que hay pues mucha anisocitosis y ver qué está pasando. Y bueno, también cuando uno sospecha de repente que hay algún proceso maligno, definitivamente, pero también hay que tomar en cuenta las anomalías de otras líneas celulares. Gracias, doctor Morales, por el comentario complementario. Perfecto. Perfecto. Entonces, doctor Gebhard, lo dejo ahí para que cierre la sesión, por favor. Muchas gracias a todos. Con eso concluimos y nos vemos mañana para el siguiente tema. Feliz tarde.